Bueno, muy bien. Buenas tardes. Vamos a empezar el segundo módulo del curso. Como ya ustedes vieron, concluimos en el primer módulo todos los aspectos generales que fundamentan la protección radiológica, desde los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, los tipos de radiaciones, los equipos que usamos para medir las radiaciones y en sentido general una panorámica de la normativa tanto nacional como la normativa del OIA que, que es la base de la regulación de los aspectos de protección radiológica en las diferentes prácticas. A partir de hoy empezamos el segundo módulo. Ustedes que son del curso que tiene que es de protección radiológica en radiodiagnóstico y radiología intervencionista, tendrán la clase semanal, una sola clase semanal, los días martes, y el otro curso, pues el de medicina nuclear, tendrá la clase semanal el día jueves. Para entrar en este segundo módulo, lo primero que veremos en la clase de hoy es hacer un poco una panorámica de los equipos que se utilizan en radiología diagnóstica y en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista. Muchas de las cosas que vamos a hablar hoy, por supuesto, ustedes las conocen. Vamos un poco a destacar los principales aspectos de diseño de estos equipos, parámetros fundamentales de los mismos que son importantes desde el punto de vista de la protección radiológica, tanto del trabajador como desde el punto de vista de la protección radiológica del paciente. Para después, en las siguientes clases, pues entrar ya en particularidades de la protección radiológica, tanto en radiodiagnóstico como en radiología intervencionista. Vamos a hacer un recorrido, primero viendo en las próximas clases accidentes que han ocurrido en estas prácticas. Ah, mucha gente piensa que no ocurre nada aquí, que no hay ningún riesgo, y vamos a ver cómo sí efectivamente han ocurrido accidentes, quizás muchos ocurren y no se registran. Vamos a ver cómo podemos prevenir la ocurrencia de esos accidentes y después ya los aspectos específicos de la protección radiológica ocupacional del público y médica en estas prácticas, las de radiodiagnóstico y radiología intervencionista. Bueno, hecha esta introducción a este segundo módulo, pues como le decía, en el caso del día de hoy vamos a ver eh, lo que tiene que ver con el equipamiento que se usa en radiodiagnóstico y radiología intervencionista. El objetivo es que ustedes conozcan las diferentes aplicaciones que tiene en la radiología diagnóstica y el intervencionismo. En esta primera parte de la charla vamos a hablar de radiodiagnóstico y en la segunda parte de intervencionismo y distinguir los principales tipos de equipos usados en la práctica. Vamos a hacer una introducción con aspectos generales que tienen que ver con los equipos generadores de rayos X. Vamos a ver el fundamento de la práctica de radiodiagnóstico y los principales equipos y técnicas usadas en radiodiagnóstico. Bueno, eh, habría primero que decir que los continuos avances tecnológicos han permitido incrementar la realización de exámenes radiológicos rutinarios, exhaustivos y detallados. Esto ha llegado prácticamente a todos los seres humanos del planeta. Las exposiciones médicas a los rayos X constituyen la principal contribución de la exposición que sufren los seres humanos a las fuentes artificiales de radiaciones ionizantes.
Como se ve aquí en la práctica, en la gráfica, hay la parte que tiene que ver con los usos médicos es, los usos médicos es la más relevante y por tanto, si queremos regular de alguna forma y aplicar la protección radiológica, de nada vale hacer mucha protección radiológica en otras prácticas si no focalizamos la necesidad de garantizar la protección radiológica en los usos médicos. Y dentro de los usos médicos, por supuesto, los usos más extendidos son los que tienen que ver con el radiodiagnóstico médico y la radiología intervencionista. Eh, ¿Qué cosa es el radiodiagnóstico médico? Bueno, el propósito del radiodiagnóstico médico y odontológico es proporcionar imágenes de las estructuras del cuerpo humano usando la información dada por la atenuación de los haces de rayos X a su paso a través de la región que es examinada. En general, los equipos que se utilizan en radiodiagnóstico incluyen un generador, un tubo de rayos X, una carcasa que envuelve a ese tubo de rayos X, elementos de fijación y colimación, un panel de control, rejillas antidifusoras, que ya vamos a verla más adelante, y el sistema de recepción, de receptor de las imágenes. En esencia, como sabemos, el haz, cuando atraviesa el cuerpo humano, se va atenuando de manera que en las zonas, en las áreas que son exploradas, pues aquellos volúmenes de tejido de mayor densidad atenuarán más la radiación ionizante y los tejidos de menos densidad atenuarán menos las radiaciones ionizantes. De manera que sobre la base de esa atenuación es que se puede obtener la imagen que se utiliza en el radiodiagnóstico tanto médico como odontológico. Vamos a ver un poco más en detalle eh, las diferentes partes que en general conforman un equipo de rayos X. En primer lugar tenemos el generador, que tiene un transformador de baja tensión que permite encender y caldear el filamento que va a ser el que emite los electrones que serán posteriormente acelerados. Va a tener un transformador de alta presión, de alta tensión, que es el que permite acelerar los electrones entre el cátodo y el ánodo y de alguna forma es el que regula la energía que va a tener la radiación, los rayos X que se van a producir en el equipo de rayos X. Tenemos el tubo de rayos X que a su vez en general está formado por un circuito de baja tensión, un ánodo, un filamento y un cátodo. El circuito de baja tensión produce el calentamiento máximo o incandescencia del filamento, que es el elemento emisor de los electrones que van a ser de alguna forma acelerados. El ánodo es en general un disco de tungsteno que gira a gran velocidad, puede girar entre 3.000 y 12.000 revoluciones por minuto. Para algunos equipos en particular se usan ánodos especiales, como es en el caso de algunos equipos de mamografía
que pueden usar ánodos de rodio, paladio o de molibdeno, y tienen en general la particularidad que mientras menor es el ángulo de ese disco, eh, se logra mejor resolución. Quiere decir, se logra un ángulo, un haz de rayos X que tiene una mejor resolución. El tercer elemento que conforma el tubo de rayos X es el filamento, que es en sí mismo la fuente de electrones, la fuente que nos va a proporcionar los electrones que posteriormente van a ser acelerados por la diferencia de potencial. Este filamento generalmente está fabricado de tungsteno, ya que este es un material que posee un alto punto de fusión, alrededor de 3300 grados centígrados, y un alto Z, con lo cual es muy favorable para el frenado, para arrancar de ahí los electrones que después van a ser frenados eh, en el frenado en el proceso de obtener los rayos X. Por último, el tubo en sí mismo incluye un cátodo que puede tener uno o varios focos y que va a permitir el enfoque precisamente eh, necesario para obtener los rayos X a partir de su funcionamiento. Permite lograr un compromiso entre mejor resolución de la imagen y menor tiempo de exposición, de manera que todos estos elementos del tubo de rayos X funcionan de manera conjunta para optimizar la obtención de los rayos X y para lograr que los rayos X que utilizamos en los equipos tengan las características más apropiadas para su uso en la clínica. Además del tubo de rayos X, otro elemento importante del equipo es la carcasa de los tubos, que precisamente tiene como función principal absorber la radiación incontrolada e inútil, que además es perjudicial, que no se dirige exactamente por la ventana eh, del haz útil de rayos X, y que simplemente produce dosis tanto a los trabajadores como al paciente sin ninguna utilidad. Eh, Hay que decir que siempre existe una mínima cantidad de radiación que escapa de la carcasa, y a eso se le llama radiación de fuga. Pero una buena parte de la normativa internacional que regula el diseño de los equipos de rayos X está dirigida precisamente a colocar límites en relación con la radiación de fuga que puede emanar de la carcasa cuando el equipo está en uso clínico. La carcasa a su vez tiene una ventana que es un espacio abierto por donde sale el haz de rayos X generado por el tubo. Quiere decir, el haz realmente se conforma en la ventana, y el resto de la radiación X que se genera en el tubo, pues se trata de blindar con la carcasa. Como ya veremos más adelante, un elemento importante de la carcasa es el refrigerante. ¿Por qué? Porque el principio de los rayos de generación de los rayos X es un fenómeno que desde el punto de vista de energía
es muy desfavorable. Quiere decir, la mayor parte de la energía que se, que se genera, que se transforma en un tubo de rayos X, es en forma de calor. Entonces es muy importante refrigerar el tubo de rayos X de manera que el mismo pueda tener la mayor vida útil posible. De manera que en el interior de la carcasa, rodeando el tubo, se coloca este refrigerante que tiene además propiedades de aislante eléctrico. Como ahí se manejan altas tensiones, es importante también las propiedades de aislante eléctrico que tiene el refrigerante. El refrigerante, su función fundamental es facilitar la irradiación del calor generado en el tubo de rayos X y puede ser aire, agua, pero lo más común es que sea aceite, que es que, que precisamente determinados tipos de aceite tienen muy buenas propiedades tanto para la extracción del calor como para actuar como aislante eléctrico. Otra parte fundamental también del equipo de rayos X es la filtración. ¿Qué cosa es la filtración? Bueno, la filtración es la interposición de materiales entre el haz de rayos X y el objeto que se quiere radiografiar, en este caso el paciente, con el objetivo de modificar el espectro de este haz de rayos X, eliminando la radiación de baja energía que aporta muy poco a la calidad de la imagen, casi nada, más bien afecta la calidad de la imagen, pero que sí aporta mucho en lo que es dosis en piel, porque es una radiación que prácticamente no va a atravesar el cuerpo del paciente, sino que se va a quedar, por su poca energía, se va a quedar nada más en la piel. Esto lo que hace es empeorar el contraste de la imagen y, como les decía anteriormente, eh, la filtración se hace para precisamente tratar de eliminarla. Hay que decir que la filtración se divide en dos componentes. Una es la filtración inherente, que se efectúa por los materiales no removibles del propio ensamble donde está montado el tubo de rayos X y la pared de vidrio del tubo de rayos X y el aceite de enfriamiento. Ese se le llama inherente porque no hay forma de actuar sobre ella. Y una filtración adicional que típicamente es aluminio, pero que para propósitos especiales puede incluir otros dispositivos filtrantes, otros materiales filtrantes, como pueden ser el cobre, el molibdeno, el hafnio y otros que pudieran utilizarse. Es usada para modificar a propósito ese haz de radiación. Esta sí es, a diferencia del inherente, esta es utilizada para modificar a propósito el haz de radiación. Al final, siempre la filtración total será la suma de la filtración inherente más la filtración adicional. Y el fabricante la expresa generalmente en términos de milímetros de aluminio equivalente para un poco estandarizar al aluminio, que es uno de los materiales de filtración más usados, todos los otros tipos de filtración que pudieran eventualmente utilizarse. Además de la filtración, otro elemento fundamental del equipo de rayos X es el colimador. Como sabemos, el haz de radiación útil que se dirige al paciente
eh, en la mayoría de los casos es muy conveniente colimarlo, quiere decir ajustar su tamaño. Cuando hablamos de colimar es ajustar su tamaño y, y eso, para eso, pues normalmente se utiliza el colimador que permite al operador, dependiendo del tipo de estudio que vaya a hacer y la región que va a ser la región anatómica del paciente que va a ser radiografiada, pues entonces definir el tamaño del haz de radiación que va a incidir sobre el paciente. Y esto lo hace con la ayuda de un haz de luz que de alguna forma los fabricantes colocan para simular el haz de radiación que efectivamente nos va a dar el equipo de rayos X. Puede ser colimador sobre la base de sistemas de diafragma o muelas y puede ser colimadores a partir de conos y láminas intercambiables. Aunque en realidad los conos y las láminas intercambiables se usan en equipos que tienen, digamos, usos más específicos. Los más extendidos son los sistemas de muela o de diafragma. Otro elemento importante del equipo de rayos X es el panel de control. El panel de control tiene un diseño muy variado dependiendo de la complejidad y de las características del equipo. Puede incluir la selección independiente del kilovoltaje, el miliamperaje y el tiempo de exposición. Puede facilitar la selección independiente del kilovoltaje y el miliamperaje, o puede ser equipos que solo permitan, paneles de control de equipos que solo permitan seleccionar el kilovoltaje. En general, lo que hace el operador es precisamente, de acuerdo a los protocolos clínicos que están definidos en el servicio, pues seleccionar la mejor combinación de parámetros que ofrezcan la mejor calidad de imagen con la menor dosis al paciente que sea posible sin dañar la calidad de imagen. Otro elemento importante del equipo de rayos X son las rejillas antidifusoras. ¿Qué son las rejillas antidifusoras? Bueno, son dispositivos que se colocan entre el paciente y el sistema de detección con el objetivo de eliminar gran parte de la radiación dispersa que incide en el sistema de detección y que de alguna forma afectan la calidad de imagen. Quiere decir, cuando la radiación atraviesa al paciente, hay radiación que proviene de la fuente y que es y que incide en el detector, en en el sistema de detección, que es la que realmente me va a brindar una imagen, me va a aportar a la imagen clínica del estudio. Y hay otra radiación que se dispersa en el paciente en cualquier dirección que eh, incide también en el receptor, pero que no va a aportar a esa calidad de imagen. Entonces, la colocación eh, de la rejilla antidifusora lo que hace es precisamente absorber esa radiación dispersa en el paciente, evitando que buena parte de esa radiación incida en el receptor de imagen y dejando solo que incida en el receptor de imagen, pues la radiación que es útil para crear la imagen.
Estas rejillas incrementan muy bien el contraste de la imagen, lo cual es beneficioso para la imagen, pero incrementan también la dosis que recibe el paciente. ¿Por qué? Porque esta dispersión entonces hace que haya más radiación dentro del paciente. Y de alguna forma hay que lograr siempre un compromiso entre la calidad de la imagen y la dosis al paciente. Hay estudios donde es conveniente retirar el, eh, la rejilla antidifusora porque realmente hay poca dispersión en esos pacientes y colocar la rejilla aporta una dosis adicional a la dosis que ya recibe el paciente por estar colocado debajo de las primarias. Entonces, ese es el caso típico de los pacientes pediátricos, los pacientes muy pequeños, donde, pues bueno, como su cuerpo es pequeño, pues la dispersión es poca, sin embargo, el aporte a la dosis que da la rejilla antidifusora puede ser significativo. Otro elemento también importante, importantísimo del equipo, que ya no tiene que ver con el haz de radiación propiamente, es precisamente el sistema de detección. Y el sistema de detección son de alguna forma dispositivos diseñados para convertir una cierta cantidad de fotones de rayos X que inciden en ellos en una imagen visible. La forma en que se realiza esta conversión puede ser muy, muy variada. Por mucho tiempo se usaron las placas radiográficas, ¿no? Que por supuesto, eh, quizás debe quedar algún equipo por ahí, sobre todo odontológico y eso, quedan muchos que usan todavía placas radiográficas, pero lo cierto es que las complicaciones asociadas al revelado como tal de la imagen en esas placas radiográficas convencionales ha hecho que cada vez ellas más vayan quedando en desuso y sean sustituidas por los sistemas digitales que básicamente son los sistemas de radiografía computarizada o computada y la radiografía digital de conversión directa o indirecta, que son, digamos, los sistemas de detección que se van imponiendo en la mayoría de los casos de los equipos que se utilizan actualmente. Ya ahora es raro en comprar un equipo, por ejemplo, un equipo de rayos X convencional que no funcione sobre la base de estos sistemas de detección. Bueno, ya una vez que hemos visto una panorámica general de las partes fundamentales o los elementos fundamentales que tiene un equipo de rayos X, podemos entrar un poquito mejor en la física de cómo se generan los rayos X. Y habría que decir que los rayos X se producen por conversión de energía cuando un haz de electrones acelerado es frenado súbitamente al chocar con un blanco determinado que ya, como ya vimos anteriormente, se le llama ánodo. Se le llama ánodo porque ahí van los electrones que son iones negativos y eh, el ánodo es se le designa al, al elemento en el cual inciden los iones negativos.
El 99% de la energía de los neutrones que se transforma durante este proceso se hace en forma de calor. Y por eso es que es tan importante refrigerar el tubo de rayos X, como ya habíamos hablado anteriormente. Y solo el 1% de la energía es la que genera los rayos X. De manera que energéticamente hablando es una aplicación sumamente ineficiente la producción de los rayos X. Sin embargo, con el transcurso de los años ha demostrado que es una aplicación tan importante que la humanidad pues se gasta ese 99% de energía en calor en virtud de lograr ese 1% de energía transformado en rayos X. Los rayos X pueden originarse mediante un mecanismo de producción doble, quiere decir casi siempre están simultáneamente los dos mecanismos, que se les llama radiación de frenado y radiación característica. ¿Qué cosa es la radiación de frenado? Es la radiación producida por la desaceleración de una partícula cargada, en este caso los electrones, al pasar cerca del núcleo atómico, produciendo una interacción electrostática entre el núcleo que está cargado positivamente y estas partículas que están cargadas negativamente. Esto trae como consecuencia la pérdida de energía del electrón, y como en un sistema la energía tiene que, no se crea ni se destruye, se transforma, ese tipo de energía, esa pérdida de energía del electrón, se emite en forma de rayos X. Si bien en los rayos, en la generación de los rayos X, solo el 1% de la energía se convierte en rayos X, de ese 1%, del 75 al 85% de la totalidad de los rayos X producidos se da por este fenómeno de radiación de frenado. De manera que es el mecanismo fundamental por el cual obtenemos los rayos X. El segundo mecanismo que ocurre simultáneamente, pero que está presente en la formación de los rayos X, es lo que se le llama radiación característica. ¿Y qué cosa es la radiación característica? Bueno, esta ocurre cuando un electrón de alta energía puede producir la salida de un electrón cercano al núcleo. La vacante así producida por la salida de ese electrón se rellena por el salto de otro electrón de una capa superior. Como ustedes saben, la organización en capas de los electrones en un núcleo es muy característica del núcleo. De manera que ese salto de otro electrón a la capa superior que tiene mayor energía deja una diferencia de energía entre los diferentes niveles. Y como esa diferencia de energía es característica del tipo de átomo en cuestión, entonces a ese tipo de radiación que ocurre, ese tipo de rayos X que ocurre para de alguna forma suplir esa diferencia de energía, se le llama radiación característica. La radiación característica supone entre el otro 15 al 25% de la totalidad de los rayos X producidos. Quiere decir, no es despreciable, pero es mucho menor en proporción que la radiación de frenado.
Y si bien vean, la radiación de frenado tenía un espectro así continuo, la radiación característica se, se distingue por tener picos. Y esos picos se correlacionan muy bien con el átomo en el cual ocurrió la interacción. Por lo cual, este tipo de rayos X es muy utilizado en otras aplicaciones de los rayos X en la investigación y en la industria. No como tal en el uso de los rayos X en, en medicina, pero sí en otras aplicaciones es muy utilizada esta radiación característica. De manera que al final ya sabemos cuáles son los principales componentes que tiene un equipo de rayos X y sabemos el mecanismo físico por el cual, o los dos mecanismos físicos por los cuales se obtienen los rayos X en un tubo de rayos X, en un equipo de rayos X. Vamos a ver entonces un poco rápidamente las aplicaciones que tienen los rayos X en el radiodiagnóstico médico y odontológico, eh, que son muchísimas. Hay una variedad muy grande de equipos en los cuales se utilizan los rayos X, tanto para el radiodiagnóstico médico como para el radiodiagnóstico odontológico, la radiología odontológica. Bueno, en cuanto a equipos odontológicos, tenemos los de radiografía intraoral, los panorámicos, los cefalométricos y los de tomografía dental con haz cónico, los tomógrafos dentales de haz cónico. Veamos algunas características de estos diferentes tipos de equipos que se usan en odontología. Por ejemplo, en los equipos de imagen de intraorales, hay que recordar que el receptor de imagen se coloca dentro de la cavidad oral y el tubo de rayos X se coloca por fuera de la cavidad oral. La tensión del tubo en estos equipos como mínimo está alrededor de los 60 kilovolts. La filtración de ellos, si son equipos de energía de kilovoltaje mayores de 70, menores de 70 kilovolts, la filtración típica es de 1,5 milímetros de aluminio, y si son mayores de 70 kb, pues la filtración típica es de 2,5 milímetros de aluminio y 1,5 de filtración permanente o intrínseca. Los tamaños de campo están alrededor de los 4 por 5 centímetros al final del colimador rectangular y alrededor de un diámetro de 6 centímetros para el colimador cilíndrico. Y la distancia mínimo foco-piel está alrededor de 200 milímetros. Esas son, digamos, las características más relevantes de estos equipos intraorales. El receptor de imagen puede ser películas, aquí sí todavía se usa mucho películas, y puede ser también un receptor digital que también pues se han desarrollado de ese tipo y son muy útiles también en odontología. Los equipos panorámicos de rayos X tienen la característica que el resultado de ellos es una radiografía panorámica donde solo las estructuras a lo largo del arco dental están en el foco de la imagen del equipo. Las características
de estos equipos son que la tensión del tubo está entre 60 y 85 kV, la intensidad de la corriente entre 1 y 10 miliamperes. Hay una nueva generación, digamos, de equipos de este tipo en los cuales la relación KB en miliamperaje varía durante la adquisición de las imágenes, de manera que C es mayor cuando el tubo está en la posición posterior y es menor cuando el tubo está en la posición anterior, y esto reduce, por supuesto, las dosis que recibe el paciente. Es mayor por detrás porque se va a atravesar mayor espesor de tejido y por tanto se requiere mayores parámetros de KB y miliamperaje. El tiempo de exposición está entre 5 y 18 segundos. El filtrado es alrededor de 2,5 milímetros de aluminio y el tamaño de foco es de 0,5 milímetros, de manera que se pueda lograr una imagen con la calidad adecuada. Los otros equipos que también se usan en odontología son los equipos cefalométricos, que son usados con el objetivo de evaluar la relación entre puntos anatómicos de la dentadura, la mandíbula y el cráneo, ¿no? Aquí algunas características de estos equipos, no vamos a entrar en muchos detalles. Y bueno, por último también están los equipos de tomografía dental de haz cónico, donde incluso los más modernos, el receptor de imagen es un detector de panel plano. En cuanto a los equipos convencionales, bueno, los equipos convencionales hay una amplia gama de equipos, pero en general los parámetros de estos equipos están entre 40 y 150 kV. La corriente eh, eh, tienen un foco fino, pueden tener un foco fino de 200 miliamperes y un foco grueso mayor de 350 miliamperes. El tiempo de exposición está alrededor está entre los milisegundos y los 2 segundos. La filtración mayor de 2,7 milímetros de aluminio. El tamaño del foco, igual hay un foco fino que puede estar entre 0,6 y 1 milímetro y un foco grueso entre 1,2 y 2 milímetros. Y el material del ánodo, salvo algunas excepciones muy específicas, pues el tungsteno casi que es el que predomina. Los receptores de imágenes, en el caso de los equipos convencionales, bueno, se usaron y todavía en algunos lugares se usan las placas radiográficas, pero los que han ido tomando el mercado son los sistemas de radiografía computarizada, los famosos CR, y los sistemas de radiografía digital directa, los famosos DR, que ya en equipos modernos, vean como estos, como este que se muestra aquí, pues están ya instalados este tipo de receptor de imagen. Hagamos un paréntesis para hablar algo sobre los equipos de mamografía, que son una aplicación particular de radiodiagnóstico. ¿Y por qué es necesario que los equipos de mamografía tengan particularidades un poco diferentes a los equipos convencionales y a los que se usan en otro tipo de aplicaciones? Bueno, en primer lugar, por las características de la mama. Quiere decir, la mama varía de espesor desde la pared eyectora hasta el presón, varía significativamente el espesor. Es muy similar la composición y densidad de la estructura de la mama,
Sabemos que es muy parecida a la densidad y la composición de lo que es glándula, de lo que es tejido adiposo, de lo que es vascular. Por otra parte, también las características de los detalles diagnósticos que requieren ver en mamografía son particularmente diferentes a los equipos convencionales. En primer lugar, el tejido patológico tiene densidad muy parecida al tejido normal y las patologías pueden ser muy pequeñas o muy delgadas que, que es difícil diferenciarlas si el equipo no tiene las características adecuadas. Incluso si no está bien calibrado el equipo, a veces es difícil detectar estas sutiles diferencias de los detalles diagnósticos. Y en tercer lugar, por la necesidad de obtener imágenes en diferentes proyecciones. Quiere decir, en mamografía necesitamos imágenes en diferentes proyecciones porque se requiere visualizar toda la mama y reducir la influencia de la superposición de estructuras que, como sabemos, es una de las limitaciones fundamentales de los equipos de radiodiagnóstico en general. Entonces, esos tres aspectos, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Gracias. Bueno, les decía, estas cosas particulares hacen necesario que los equipos que se utilizan en mamografía sean equipos que tienen un diseño particular. El diseño ha evolucionado mucho, por supuesto, y se ha perfeccionado mucho desde los primeros mamógrafos hasta los mamógrafos más contemporáneos. Aparte de eso, un paso muy importante también en mamografía fue la introducción de receptores de imágenes a partir de radiografía computarizada, quiere decir de sistemas CR. Y fue un paso muy importante porque utilizando prácticamente los mismos mamógrafos, que existían cuando se utilizaban películas radiográficas, se cambió el receptor de imágenes y se obtuvo un equipo que tiene muchas mejores prestaciones. En muchos lugares por ahí todavía sobreviven equipos que fueron en sus inicios equipos que utilizaban películas y que después fueron de alguna forma modernizados para usar sistemas CR. Lo que se requiere es que el sistema CR garantice suficiente resolución espacial como para poder detectar esas pequeñas lesiones y esas particularidades que tiene el estudio de la mama. Por supuesto, también aquí en mamografía entraron los receptores de imágenes basados en mamografía digital directa y entró también los equipos de tomosíntesis que dan la posibilidad de hacer imágenes en diferentes proyecciones eh, y detectar lesiones que pudieran quedar ocultas en estudios convencionales de mamografía. De manera que hay bastantes estudios que reflejan cómo ha cambiado significativamente el diagnóstico de las patologías de mama con la introducción de los equipos de tomosíntesis. Aquí en esta diapositiva, en general, las partes fundamentales que tiene
un equipo de mamografía, vean que en general un foco, un filtro, colimadores, tiene una paleta de compresión y la bandeja, la rejilla y el portachasis que permite de alguna forma obtener la imagen en el receptor de imagen. ¿Qué características geométricas definen los equipos de mamografía? Bueno, en primer lugar, que el cátodo está próximo a la cabeza del paciente y el ánodo en la parte del brazo del equipo. Quiere decir, esa es la orientación que tiene que tener el tubo de rayos X, que es particular en el caso de los equipos de mamografía. El foco situado en la vertical del tablero en el borde correspondiente a la pared del tórax. Esto es muy importante porque, en primer lugar, evita que parte del haz primario penetre al interior del tórax dando dosis y sin ningún objetivo clínico, y evita también la pérdida de información cuando ocurre lo contrario, que es que se cree eh, un efecto talón que no nos permita obtener toda la información sobre potenciales lesiones que puedan estar en la parte de la mama que está más cerca de la pared del tórax. Por eso es importante eh, la ubicación del foco, la correcta ubicación del foco cuando se realiza un estudio de este tipo. Y aquí se ve cómo es la ubicación correcta y cómo a veces ocurre una ubicación incorrecta que no garantiza la calidad del estudio que se está realizando. Un, un elemento fundamental en estos equipos es el sistema de compresión, la paleta compresora. ¿Y por qué es fundamental? En primer lugar, porque disminuye el espesor de la mama y la hace más uniforme. Disminuye también la superposición de diferentes estructuras de la mama. Estos dos aspectos que se logra con la paleta compresora buscan que la densidad óptica sea más uniforme, disminuya la dispersión y la absorción, lo cual afecta la calidad de imagen en la mamografía, hace posible emplear menores kilovoltajes y con ello menores dosis también se administran en el estudio. Hace también posible utilizar menores tiempos de exposición y, por último, lo cual es también fundamental y no tiene que ver nada con lo dosimétrico, disminuye la posibilidad del movimiento de la paciente. Si todo esto se aplica con la paleta compresora, podemos lograr mayor contraste, mejor resolución, menor borrosidad y menos dosis, que es también un objetivo desde el punto de vista de protección radiológica. Los primeros son objetivos desde el punto de vista de la calidad del estudio, pero el objetivo de menor dosis es un objetivo también desde el punto de vista de protección radiológica. Otro elemento también distintivo e importante de estos equipos es el control automático de exposición. Estos son es un detector generalmente en forma de D, de aproximadamente 10 centímetros cuadrados de área. Tiene varias posiciones. En general, los fabricantes lo suministran con 3 posiciones de colocación y tiene
la posibilidad de un desplazamiento de cerca de 8 centímetros desde la pared torácica hacia el pezón en el estudio de la mama. Estos dispositivos son calibrados en función de parámetros de calidad de imagen y dosis, de manera que contribuyen significativamente a la a la calidad de la imagen y a la reducción de la dosis. Bueno, ya que pasamos rápidamente por mamografía, entremos finalmente en tomografía. Bueno, los equipos de tomografía son sin duda los equipos que han tenido una aplicación más extendida en los últimos años en lo que tiene que ver con el radiodiagnóstico médico. Cada vez más estudios de tomografía se prescriben a nivel mundial y ya incluso estos equipos que empezaron siendo equipos para estudios especiales, pues cada vez más son equipos que están vinculados, por ejemplo, a unidades de emergencia dentro de hospitales, de manera que tienen un uso muy significativo, muy extendido. En general, ¿qué cosa es la tomografía computarizada? Bueno, es una modalidad de imagen que produce una representación bidimensional en forma de lasca o rebanada o slide, como se dice en inglés, del cuerpo humano, de la región del cuerpo humano que se quiere estudiar. Y esta particularidad es muy significativa. ¿Por qué? Porque utilizan un haz colimado de rayos X en forma de abanico que atraviesa transversalmente al cuerpo del paciente, produce imágenes de la sección transversal de la región estudiada, imagen que se produce a partir precisamente de la atenuación que tiene la radiación en esa sección transversal de la región estudiada. Las imágenes transversales de la región estudiada se representan en forma de rebanada o de slice de esa región y tiene la gran bondad de que permite visualizar diferentes tejidos blandos sin el efecto de la superposición de la imagen, que es un efecto que, como sabemos, eh, afecta mucho la utilidad diagnóstica de imágenes convencionales. Y eso está dado por el hecho de que la atenuación eh, que, eh, que sufre la radiación al atravesar la, la sección transversal estudiada está muy relacionada con la densidad de los diferentes órganos y tejidos. Y aunque estas densidades son similares, los equipos de tomografía pueden diferenciar eh, esas densidades y al diferenciar esas densidades, pues permiten brindar imágenes muy buenas de diferentes órganos blandos que en general en los equipos de radiodiagnóstico convencional es difícil distinguir. Las ventajas de la tomografía computarizada son evidentes. En primer lugar, se elimina la superposición de la sombra en la imagen obtenida. Aquí hay una imagen de rayos X, vean la diferencia
de esta imagen donde hay varias sombras superpuestas, corazón, pulmón, etcétera, y las imágenes de tomografía donde se puede perfectamente, por las diferencias de densidades, distinguir bien los diferentes órganos. Las imágenes de las estructuras conservan las mismas proporciones sin distorsiones, y eso es un elemento muy importante porque permite diagnosticar no solo, por ejemplo, un tumor, sino las dimensiones que tiene ese tumor con un margen de exactitud bastante importante. Eh, Son imágenes de alta resolución, de bajo contraste, que permiten distinguir perfectamente entre órganos con densidades muy similares. Ya eso lo habíamos visto anteriormente. Y se obtiene una serie de imágenes que, al ser imágenes digitales, después pueden ser manipuladas en una computadora, resaltando aquellos aspectos que puedan ser relevantes para el diagnóstico de una determinada patología. Y bueno, eh, los tomógrafos vienen ya equipados con software que permiten manipular esas imágenes digitales en función de presentar una, una imagen que pueda ser más útil en un diagnóstico determinado. Un elemento que distingue los tomógrafos modernos son los sistemas helicoidales. Los sistemas helicoidales surgieron a partir del desarrollo de la tecnología de los anillos deslizantes, de tubos de rayos X de alta potencia y de algoritmos de interpolación que permiten, eh, que permiten hacer eso, hacer una interpolación correcta entre zonas donde hay datos realmente medidos y zonas donde no hay datos medidos realmente, sino que los datos son interpolados. Vean aquí en este dibujo como en los TAC helicoidales, pues hay zonas donde los datos son realmente medidos y otras zonas donde los datos son interpolados. Un, un parámetro importante en los tomógrafos helicoidales es el paso o el pitch, que no es otra cosa que la distancia recorrida por la mesa del tomógrafo durante una rotación de 360 grados. Y aquí en esta figura se simboliza como D minúscula, dividido entre el espesor nominal de corte, que aquí en esta figura se denomina como T. Entonces, ese cociente es a lo que se le llama paso o pitch. De manera que, por ejemplo, la velocidad de la mesa a través del gantry define el espaciamiento de las hélices que se obtienen. Quiere decir, por ejemplo, si la velocidad es de 10 milímetros de la mesa en cada rotación y el espesor será también de 10 milímetros, pues entonces el cociente, el pitch, el paso nos da 1 y tendremos, como ven, un escaneo de mayor cantidad de datos en una menor región. Quiere decir, en la cantidad de veces y el tiempo que se realiza el estudio, se puede escanear una cantidad de datos menores en una región más limitada. Si por el contrario, la velocidad de la mesa por rotación es 20 milímetros y el espesor es 10, pues entonces el paso o el pitch es 2 y se va a lograr hacer
en el mismo tiempo poder escanear una mayor cantidad de, una mayor volumen del paciente y, y optimizar los tiempos de los estudios. Por supuesto, los datos que hay aquí, muchos de los datos que hay en cuando aumenta el pitch, son datos interpolados, no datos medidos. De manera que si bien, hace que el estudio sea más rápido, pues dependerá mucho de los algoritmos de interpolación que tenga que haya previsto el fabricante para decirnos verazmente los resultados del estudio. Otro, otros tomógrafos, otra característica de los tomógrafos que se ha impuesto con el tiempo ha sido lo que tiene que ver con los multicortes. Quiere decir, al principio los tomógrafos eran de un solo corte, quiere decir, tenían um, mm, eh, un solo, ¿cómo se dice esta palabra? Bueno, un solo, Hileras de detectores. exacto, hilera, una sola hilera de detectores, de manera que para hacer un estudio determinado, pues se dependía de un haz más colimado con hileras más reducidas, hileras más estrechas de detectores. Los tomógrafos de multicorte, por ejemplo, en este caso, tendría 8 hileras de detectores con una abertura de colimador mayor, pues se pueden obtener muchos más datos en menos tiempo y, garantizando una, un diseño adecuado de las hileras de detectores, pues se puede lograr una mejoría muy significativa en cuanto a la resolución de las imágenes. Y esto ha hecho que los tomógrafos multicorte de alguna forma vayan imponiéndose. De todas formas, hay que recalcar que esto implica también mucho más dosis al paciente, de manera que el uso indiscriminado de los tomógrafos multicorte, cuando en realidad pudiera no ser necesario, pues es es un aspecto de protección radiológica que debe ser considerado fundamentalmente a partir de los usos que se pretenda dar al equipo. Bueno, como conclusión de esta primera parte de la clase de hoy, hemos hecho un recorrido bastante apresurado por los diferentes tipos de equipos que se usan en radiodiagnóstico. Recordar que todas estas aplicaciones son ampliamente las más usadas por la humanidad, por lo tanto tenemos que prestar mucha atención a ellas, aunque las dosis en muchas de ellas sean la dosis que aportan al paciente y al trabajador sea baja. Sin embargo, como tienen un uso tan extendido, la dosis colectiva, digamos, que da a la sociedad es muy alta y es importante trabajar en la protección radiológica en este tipo de aplicaciones. Segundo, que los equipos usados en esta práctica disponen de todos de generadores de rayos X y que estos generadores son la fuente de las radiaciones ionizantes, y es importante conocer las diferentes componentes de estos generadores para entender
su funcionamiento y cómo pueden influir también en la protección radiológica, lo cual vamos a ver en las clases que siguen. Bueno, en cuanto a las aplicaciones, como vieron, recorrimos aplicaciones que van desde equipos odontológicos a equipos de radiodiagnóstico de propósito general, equipos de mamografía y equipos de tomografía computarizada, que son, digamos, las más relevantes, aunque hay otros equipos eh, para aplicaciones particulares que también pueden ser usados y que en definitiva se basan igual en un generador de rayos X. Y lo otro importante es que ustedes como operadores y médicos deben conocer las principales características de estos equipos para valorar correctamente el riesgo asociado a ellos y también para utilizarlo convenientemente dependiendo de el tipo de estudio que sea requerido en un caso particular de cada paciente. No sé, ¿alguna pregunta de esta primera parte? Si no hay pregunta, voy a pasar rápidamente a compartir la segunda parte, que es mucho más breve y que está dirigida en particular a los equipos utilizados en radiología intervencionista. Bueno, igual el objetivo en este caso es conocer los fundamentos y las particularidades de estos equipos, los utilizados en radiología intervencionista, y vamos a hablar de los fundamentos de la práctica, que son muy obvios, y de los principales equipos y técnicas usadas también en radiología intervencionista. Bueno, primero que todo, un poco definir qué cosa es radiología intervencionista, porque por mucho tiempo hubo una frontera muy delgada entre radiodiagnóstico y radiología intervencionista. Y por definición, la radiología intervencionista es una práctica en la cual la imagen fluoroscópica del equipo de rayos X guía al radiólogo o al médico especialista, puede ser un cardiólogo, puede ser otra especialidad médica, durante la realización de procedimientos terapéuticos. Quiere decir, tiene que siempre darse, para que sea radiología intervencionista, tiene que combinarse la imagen con el procedimiento terapéutico. ¿En qué tipos de procedimientos terapéuticos se utiliza la radiología intervencionista? Bueno, aquí algunos, pero cada vez más procedimientos intervencionistas se utilizan en la práctica clínica. En procedimientos cardiovasculares y endovasculares, sin duda, es posiblemente el mayor por ciento de los procedimientos de radiología intervencionista, y está dado por el hecho también de la gran incidencia que tienen este tipo de enfermedades en la población, y esta ha sido como digamos, una de las fundamentales herramientas que ha permitido reducir la muerte por enfermedades cardiovasculares y endovasculares en la actualidad. Quiere decir, sin duda, este ha sido un aporte importante, porque en muchos países todavía son estas enfermedades la primera causa de muerte. Entonces, esta técnica ha influido mucho aquí. También en la neuroradiología, fundamentalmente para hacer biopsias y embolias, que son procedimientos que también han tenido
pues un boom muy importante con el uso de con esta práctica de radiología intervencionista. También en intervenciones gastrointestinales percutáneas, poco menos, pero también bastante relevante. En radiología genitourinaria, en biopsias, ablaciones de tumores, colocación de stent, etcétera. Y en otras muchísimas prácticas que no, en otras muchísimas especialidades que no detallo aquí, pero que también son radiología intervencionista, como puede ser, por ejemplo, el uso de equipos de este tipo, arco en C, por ejemplo, en procedimientos de prótesis y en general en procedimientos de traumatología, eh, donde hay un uso bastante extendido también de este tipo de equipo. En general, en esta práctica se usa equipos de fluoroscopía que son dedicados a la radiología intervencionista y que tienen particularidades en cuanto al diseño de ellos, el diseño del tubo en sí mismo, el diseño de la mesa y el diseño del sistema de detección. Dentro de los procedimientos, digamos, más sencillos, están los que se realizan con el uso de equipos de fluoroscopía telecomandados, que hay una variedad de ellos, algunos incluso con el tubo sobre la mesa, otros con el tubo bajo la mesa y otros que se basan en ya incluso en panel, en detectores de panel plano, o que son, por supuesto, equipos muy modernos. Otro de los equipos que se usa en estos procedimientos son los equipos arco en C móviles, que por ser móviles dan la posibilidad de usarlo en muchísimos procedimientos y que en general son equipos que, que como detector de imágenes tienen un intensificador de imagen, son un poco más voluminosos, pero ya los hay incluso de panel plano digital, que son equipos muy livianos y muy dúctiles, digamos, para colocar casi que en cualquier instalación donde pueda ser requerido. Pero sin duda, para los procedimientos más complejos, pues los equipos o angiógrafos son, digamos, la joya de la corona, y tenemos incluso angiógrafos de un solo arco y hay angiógrafos de dos arcos como este que se muestra en esta diapositiva. ¿Qué particularidades tienen los tubos de rayos X, por ejemplo, en estos equipos? Bueno, los tubos cuentan con una filtración adicional en el haz de rayos X que comúnmente son filtros de cobre y que intentan reducir el número de fotones de baja energía que llega al paciente y como consecuencia reducir también la dosis en el paciente. Porque en este tipo de procedimiento, la dosis en piel a los pacientes es una cuestión crítica. Quiere decir, el órgano crítico aquí para este tipo de procedimientos es la piel. Entonces, en ese sentido, ya desde el mismo diseño de los tubos, se consideran medidas como la de colocación de un filtro adicional de cobre que reduce significativamente la cantidad de fotones que llegan a la piel del paciente. Cuentan con colimadores que permiten también
reducir y acomodar muy bien la zona irradiada según el área de interés. Quiere decir, los colimadores aquí dan una mayor flexibilidad para poder eh, eh, utilizarlos convenientemente, porque obviamente también reduciendo el área de irradiación, pues es menos área de la piel del paciente que va a estar incidiendo la radiación en ella. Y después, más adelante, cuando veamos la protección radiológica del paciente y la protección radiológica del trabajador en las clases futuras, vamos a ver la importancia que tiene el tema de la colimación, que tiene incluso una doble importancia. Y la otra característica importante es que cuentan con atenuadores en forma de cuñas que ayudan a mejorar la calidad de la imagen. Desde el punto de vista del sistema de detección, estos equipos, los más convencionales, digamos, cuentan con el intensificador de imagen, que tiene la función de convertir el haz de rayos X que sale del paciente en una imagen visible, es una imagen de luz visible, y aumentar el brillo de esa imagen visible para que pueda ser registrada con facilidad por una cámara de video. Quiere decir, ahí hay una electrónica asociada muy importante, y por eso es que son mucho más voluminosos este tipo de sistema de detección. Cuentan con una cámara de televisión a la salida del tubo identificador de imagen, que es un elemento también importante para lograr la calidad de la imagen. Y bueno, también a este mundo de los equipos intervencionistas, con mucha más razón, han llegado los sistemas de detección de imagen digital, que como se ve, reducen mucho la cadena de formación de la imagen, reducen, digamos, en sí mismo o el tamaño del equipo, y proporcionan una calidad de imagen muy buena, ya que hay una conversión directa entre la radiación que sale del paciente y la detección digital de esa radiación. Por lo tanto, en los equipos más modernos, pues son los tipos de sistemas de detección que se van imponiendo. Otros elementos también fundamentales en este equipo son la rejilla antidifusora, que al igual que que en general en los equipos de radiodiagnóstico, tienen la función de mejorar la calidad de imagen, pero en particular en estos equipos donde los procedimientos pueden estar asociados a pacientes muy obesos, etcétera, pues la rejilla antidifusora es un elemento fundamental para mejorar la calidad de imagen. Y también cuentan con un dispositivo que se le llama control automático de brillo. El control automático de brillo ajusta automáticamente la exposición, quiere decir, lo que está dando el tubo de rayos X, para mantener una calidad de imagen con un brillo constante, independientemente del espesor de la región que es irradiada. Y esto desde el punto de vista de la clínica es muy importante, porque el médico necesita, en medio de un procedimiento de esto, que es riesgoso, por supuesto, necesita sobre todo tener muy buena calidad de imagen. Y él no puede estar
en el procedimiento, en un momento viendo una calidad de imagen muy buena cuando hay menor espesor del paciente por la geometría que tenga el paciente, y cuando el equipo gira a otro ángulo donde hay otro espesor mayor del paciente, que la calidad de la imagen sea empeore y lo deje como un poco a ciega. Entonces, este control automático de brillo lo que hace es que, independientemente de cuál sea el espesor de la región irradiada, él va a mandar una señal al generador de rayos X para aumentar la generación de rayos X, de los rayos X cuando el espesor es mayor, y disminuirla cuando el espesor es menor, manteniendo la misma constante, la misma calidad de imagen, quiere decir el mismo brillo de la imagen. Un elemento que también es fundamental en los equipos, en estos equipos, es el sistema de control de dosis. Quiere decir, estos son equipos que pueden dar una dosis, sobre todo una dosis en piel, a los pacientes muy alta, que puede superar incluso el nivel de la, de los, de la dosis umbral de efecto determinista para piel. Recuerden que hablamos de los efectos deterministas que tenían que superar determinado umbral. Pues bueno, estos equipos pudieran en determinados procedimientos dar un nivel de dosis muy alto que supere el umbral de la dosis de los efectos deterministas en piel, y por eso a estos equipos se le incorpora un dispositivo que es una cámara de transmisión, una cámara de transmisión que permite medir el producto dosis área que recibe el paciente y, y enviar en tiempo real esa medición para que pueda ser mostrada en los monitores de la sala donde se están realizando los procedimientos intervencionistas. Dependiendo del tipo de equipo que sea, algunos reportan productos Kerma área, otros reportan directamente productos dosis área, y otros, además de eso, reportan la dosis total que va teniendo el paciente en el área en que está siendo irradiado, lo cual por supuesto son elementos fundamentales que deben tomarse en cuenta durante la realización de los procedimientos e indicadores de que en determinado momento es necesario aplicar, variar determinados parámetros del equipo, como puede ser el ángulo del cabezal del equipo, eh, como puede ser la distancia entre el tubo y la piel del paciente, etcétera, determinados elementos que reduzcan o optimicen la dosis que va recibiendo el paciente durante la realización del procedimiento. Y son importantes también porque permiten al final del procedimiento poder almacenar los registros correspondientes a las dosis que reciben los pacientes en su procedimiento en particular, de manera que si ocurrieran determinados efectos deterministas, puede correlacionarse con las dosis. Incluso puede predecirse en algunos casos si un determinado estudio pudiera potencialmente conducir a determinados efectos deterministas, y en función de eso darle un seguimiento diferenciado a estos pacientes. Quiere decir, estos son los elementos fundamentales que un poco distinguen los equipos de radiología intervencionista de los equipos usados
convencionalmente en radiodiagnóstico o incluso los equipos usados en algunas aplicaciones específicas del radiodiagnóstico. Conclusiones. La práctica de radiología intervencionista es cada vez más usada en procedimientos terapéuticos. Esto es muy importante saberlo. Todos los equipos usados en esta práctica disponen de generadores de rayos X con fuentes de radiaciones ionizantes. Quiere decir, la base de todos los procedimientos seguirá siendo un generador de rayos X con las partes fundamentales que ya vimos. Tiene un generador de rayos X. Los equipos usados en los procedimientos más complejos tienen ciertas particularidades que los diferencian de los equipos convencionales, y ya vimos cuáles eran esas particularidades. Y los trabajadores que participan en la realización de estos procedimientos, que pueden ser en general médicos y que pueden ser también licenciados en imagenología, tecnólogos, etcétera, deben conocer los aspectos fundamentales de diseño de los equipos para, en función de eso, saber cómo usarlo y cómo estos aspectos de diseño pueden tener una influencia en la protección radiológica, tanto de ellos mismos como de los pacientes, que en el caso de este tipo de prácticas, pues se someten a dosis relativamente más altas que en el caso de radiología convencional. Bueno, y hasta aquí la parte de las presentaciones. No sé si alguien quiere preguntar algo. Si no hay preguntas, eh, si no hay preguntas, entonces eh, solo quiero invitarlos entonces para el próximo martes. Para el próximo martes, vamos el próximo martes entonces es una clase muy importante, porque vamos a hablar de los accidentes y los incidentes que han ocurrido y que potencialmente pudieran ocurrir en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista, de manera que un poco tengamos más claro la percepción del riesgo asociada a estos equipos y bases más sólidas para entender las diferentes medidas de protección, protección radiológica y seguridad que vamos a explicar en las otras presentaciones que restan del curso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Solo. Buenas tardes. Escucha, Gracias. Sí, dígame. no, yo le preguntaba si el control automático de brillo que mencionó en los equipos de fluoroscopía, si es el mismo sistema del control automático de exposición o es un sistema distinto. Eh, bueno, no sé si la idea del sistema, de este sistema es que, la idea de este sistema es que usted fija los parámetros de la imagen durante la puesta en servicio de todo el equipo, y después el sistema lo que hace es darle señal al, al tubo de rayos X, en general al generador de rayos X, para generar más rayos X o disminuir la generación de rayos X dependiendo del espesor del paciente que tiene que atravesar el haz. Porque obviamente no es igual el espesor del paciente si el haz le incide eh, perpendicularmente a P o PA, que si el haz incide de forma oblicua o lateral. Entonces, si no existiera
ese dispositivo, pues como que el médico estaría viendo una calidad de imagen y una señal y un brillo de la imagen diferente que le afectaría a la hora de realizar el procedimiento. Y aquí es aquí es primordial la calidad de imagen, porque son procedimientos que son riesgosos. Si usted no garantiza la calidad de la imagen durante todo el procedimiento, el médico pudiera hacer un procedimiento inadecuado y sencillamente el paciente puede hasta morir, dependiendo del tipo de procedimiento que sea. Entonces, por eso es aquí lo primario siempre es la calidad de la imagen en este tipo de procedimientos. Claro que no es que las dosis no sean importantes, la dosis es importante, pero no se puede sacrificar la calidad de la imagen por reducir dosis. Y eso es lo que hace el control automático de brillo. Perfecto, profesor. Entonces, sí sería el mismo sistema de control de exposición que maneja la mayoría de los equipos de metodología de intervencionista. Ajá. Solamente me quedó la duda nomás porque fue yo lo conocía por ese otro término, pero es el mismo sistema. ¿Verdad? Ajá. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no hay preguntas, nos vemos entonces el próximo martes. Gracias y que tengan buenas tardes.